Bienvenidos a su programa Tradiciones de Mundo Más, el programa que usted puede ver cada 8 días, los domingos a las 5 de la tarde y con varias repeticiones, con una inmensa sintonía. Quiero agradecerle a toda la familia de Mundo Más, a su gerente, a la directora del canal, a la gerente general que es doña Gloria Restrepo y a todo este equipo de apoyo. Hoy están en la grabación conmigo Santiago Patiño, Héctor y don Rodrigo, que hace parte también de la logística de todos estos programas. Toda esta familia de Mundo Más unida para hacer buena televisión. Hoy me encuentro en el barrio San Cayetano. Voy a hablar con don Tiberio Ruiz. Él hace muchos años vive acá en la Ceja del Tambo y tiene acá de todos los electrodomésticos. Ustedes van a poder apreciar, hay diferentes imágenes de todos los electrodomésticos que tiene él acá en su negocio, que ya no hay ni por dónde caminar. Pero bueno, vamos a hablar con don Tiberio para que nos cuente pues su historia de vida, cómo llegó acá al municipio de La Ceja. Él es de Santa Rosa, tierra bastante fría. Un saludo para todos nuestros televidentes allá en Santa Rosa, en Yarumal, en todo el norte donde gozamos de una amplia sintonía. Don Tiberio, bienvenido a Tradiciones de Mundo Más. Muchas gracias, señor. Bueno, cuénteme pues a ver, primero hablemos de esa época de infancia en Santa Rosa. Me imagino que allá le tocaba hacer lo que hacíamos todos los niños, los mandados de la casa y ayudar en el quehacer de la casa. Sí, señor, al fin y al cabo campesino, entonces le tocaba a uno ir a buscar huevitos y lo que hacíamos todos los niños allá, pantanear y ganarnos una pela por estar pantaneando. Una delicia. Ir a traer el ternero y la vaca también. Y a cargar leña. Y a cargar leña. Bueno, me contó usted ahora antes de empezar la grabación que vivieron en diferentes poblaciones de acá del departamento de Antioquia y que hace muchos años vinieron a vivir acá al municipio de La Ceja. ¿Por qué vinieron a vivir acá a La Ceja? A ver, yo me crié con mis tíos, Facundo, Emilio, Luis Ángel, mi tía Angelita, Gabrielita y mi mamá, su nombre era Agripina. Entonces, ¿qué pasa? Que como mis tíos trabajaban en eso de hacer represas, arrancamos por la de Carolina. Allá vivimos en Carolina, luego en Gómez Plata, luego en Barbosa. Cuando estábamos en Barbosa empezaron la represa de acá de La Fe. Ya emigramos hacia La Ceja. Y qué pueblo tan bajano, aquí nos amañamos. Qué delicia de pueblo, pero qué delicia. Sano, gente muy culta y para nosotros que éramos tierra fría, tierra cálida. Claro, venir de ese frío de Santa Rosa a llegar acá. Bueno, entonces vino con su mamá, con doña Agripina y con la familia. Todo, sí. ¿Está usted piernipeludo? No, era un niño. Era un niño porque yo llegué aquí más o menos de 4 o 5 años. Estaba peladito. Era un niño. ¿Y aún? Sí, todavía se ve pelado. Bueno, pero entonces usted ya desde los 5 años acá en La Ceja del Tambo tiene que tener muchas historias de esta población. Su infancia fue al lado de don Rubén González, que ahora más tarde vamos a hablar con él también para que nos cuenten esa experiencia de ustedes acá como niños, como adolescentes y ya como maduritos y hechitos ya que están todos dos. Sí, siempre teníamos algunas mamitas por ahí de plagas. Sí. Porque peleábamos mucho. Amigos, nos guindamos a pelear por una bola, por un trompo y el uno le rompía la camisa al otro y ahí teníamos los problemas en la casa tan berriondos. Pela para el uno y pela para el otro. Bueno, pero ahora que estemos con don Rubén, yo los voy a confrontar, entonces ahí vamos a hablar de todo eso. Hablemos de este taller que usted tiene acá en el barrio San Cayetano, en el municipio de La Ceja. Yo veo mucho cachivache acá, veo de todo, hasta muebles. Cuéntenos de todo lo que tiene acá en este taller. Primero de todo, muy práctica la forma en que lo llamó, taller. Es que aquí esta gente me dice que esto es pura chatarra. El chatarrero. Y yo de esto es que vivo. Aquí unas cosas las reparo, las otras las termino de dañar, pero algo hago. Sí. Y esto empezó, pues yo trabajé con Banco Ganadero a mis 18 o 20 años. Y de allá me salí, ya me dediqué a trabajar electrónica, porque mientras era matapatos o guardia de seguridad,
me mantenía estudiando electrónica, que es lo que me ha gustado siempre. ¿Y por qué le gustó la electrónica? Desde niño me ha llamado mucho la atención todo lo que sea eléctrico, me ha llamado la atención. Me imagino que le pedía al niño Dios carritos eléctricos o cuando esos no habían, ¿cierto? No, sí habían. Sí. Sí habían y mamá me conseguía unos carritos y después se ponía toda bravita porque yo los desbarataba para conectarlos a la luz y los ponía a trabajar con la energía de la casa porque las pilas acababan muy ligero y eran muy costosas. Pero eso, toda la vida me ha gustado esta vaina. Pero entonces, ¿lo suyo es empírico o estudió electrónica? Yo estuve estudiando electrónica. Empezamos mucho con la Implicit Show. Y a lo último no dio muy buen resultado. Estuvimos estudiando en Río Negro con Gespocar. Después resultó un ingeniero de empresas públicas que nos dio clases mucho tiempo, como 2 o 3 años. Y después llegó el Ministerio de Educación y se llevó todo lo que teníamos porque no había permiso. Pero lo que quedó, ya después estudié con el SENA, tengo como 7 u 8 diplomas, pero eso no es para exhibirlo, vale lo que quedó en la torre. Claro, claro. Bueno, entonces cuéntenos a ver qué electrodomésticos tiene acá y me imagino que usted saca elementos o materiales de uno de esos electrodomésticos para arreglar los otros. Para reparar otro, eso es cierto. Sí, hay una gran cantidad de repuestos que ya no son comerciales. Ya no se consiguen. Y que no se reparan. Hay, por ejemplo, gran parte de los televisores nuevos ya no traen tornillos. Son sellados, o sea, termosellados como los celulares, que usted lo destapaba y le cambiaba la batería. Ya no, eso ya es termosellado, hay que ponerle una temperatura para poderlo. Y otros son ajustados a presión. Y usted, si no lo sabe desbaratar, se va a la pantalla y no sirven para nada. Bueno, en cuestión de televisores, los televisores que llaman otros culones, mandados a recoger. Ya nadie los quiere por tamaño y por calidad de imagen. Bueno. Y el resto de sonido, las personas cambian los electrodomésticos viejos como los equipos de sonido de gran calidad como era Pioneer, Sony, Panasonic, y se consigan un parlante de estos nuevos que cuando a uno le ha gustado el sonido, mucha diferencia entre sonido y ruido. Eso hace mucho ruido, pero no es buen sonido. Bueno, entonces usted repara, pues pongamos al servicio su taller de todos nuestros televidentes, dónde lo encuentran y qué tipo de electrodomésticos repara usted. Y si tiene acá también para vender, porque de pronto por ahí una grabadora vieja o todo eso. Muchas cositas se vende. Acá no para nada, lo que se va reparando, eso ahí mismo se vende, gracias a Dios. Tengo buena fama en el pueblo y me conocen mucho porque trabajé con algunos almacenes, entonces muy conocido. Muchas personas me dijo, ¿por qué no coloqué nunca letrero? Y no es necesario. No, ya lo conocen acá. Mucho, gracias a Dios he hecho buena fama. ¿Y cómo lo conocen a usted, don Tiberio? Porque acá todo el mundo es con apodos. Tiberio Ruiz, ¿usted cómo le dicen? Ay, Dios mío. Diga la verdad o si no, don Rubén nos cuenta enseguida. Ya, María. Vean, ve aquí estos muchachos, allá frente hay un taller de bicicleta que llaman La NASA. Y esos sinvergüenzas me pusieron el padrón porque tengo como 11 hijos y cada hijo tiene su mamá aparte. Bueno, entonces me molesta mucho con eso del padrón. Este es el padrón de la ceja, pues. ¿Cómo le parece? Bueno, por ahí hay una amiga que me decía, es que Amoy. Entonces ya otros, ¿qué hubo Amoy? Me molestan, que da miedo. Y el señor Rubén es en el que usted habla, a él lo hemos llamado Chocolo y él a mí me decía tirudo. Tirudo. Porque mis tías vendían tirudos. Ah, ¿y qué es tirudo? ¿Qué es? ¿Eso es un dulce o qué? Es correcto, las velitas cogen la panela y les tiran hasta que cambia de color y hacen la velita, una velita póngale por ahí de 15 centímetros y un grosor como este dedo y los colocan en una mesita en la puerta de la casa y todo eso se vendía. ¿Y dónde tenían ese negocio? Y aquí de Huequinoreña hacia arriba media cuadra, de la 20 para arriba media cuadra, por toda la 24. O sea que bueno, es de la familia de los tirudos, en ese caso eran las tirudas. Las tías tirudas, ¿cómo se llamaban las tías? A las tías les decían eran las negritas o la casa de los curas, porque todos los seminaristas iban a tomar el algo allá a la casa.
Las viejitas eran muy bondadosas. ¿Y cómo le gusta más que lo llamen? ¿El padrón, el tirudo? ¿Cuál es el otro apodo? María, hombre, mi mamá decía que lo más horrible que tenía las cejas es que todo el mundo era por apodos. Sí, claro. Yo nunca, o sea, a mí eso no me ofende, no me ofende para nada, pero... Por eso, entonces, ¿cómo le gusta que lo llamen? ¿O cómo no le gusta que le digan? No, me dicen eléctrico, por ejemplo. ¿Qué es eléctrico? Ah, listo, soy eléctrico. ¿Qué un padrón? ¿Qué un padrón? ¿Cómo le va? ¿Qué un tirudo? ¿Qué un tirudo? ¿Qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo. ¿Y dónde están todos esos hijos? 12 hijos. 11 hijitos. 11. ¿Viven acá en La Ceja? A ver, aquí en este palo se me colgó uno. Aquí se murió uno de mis hijos. Y los otros, a ver, con mi esposa, 4 hijos. 3 damas y un varoncito. Ellos viven por allá en Paula. ¿Cómo es que se llama eso, Rubencho? San Vicente de Paul. No es de Paula, no es de Paul. Bueno, con otra persona tuve otros 2 hijos. Con otra persona tuve otros 2 hijos. Y así. Y ya el menor que tiene, ahorita en enero me cumplió los 18. Y esta semana debuta, va a estar en combate, kickboxer o algo así. ¿Sí? Vea, qué bien. Bueno, un saludo para cada uno de ellos. Y este es su programa Tradiciones de Mundo Más, el programa que usted puede ver a través de este sistema de televisión que tenemos en La Ceja del Tambo. Recuerden que Mundo Más es el canal que te muestra más. A través de fibra óptica estamos en toda la zona urbana con buen servicio de internet, muy buena velocidad. Y este canal que es el que muestra lo tuyo, que muestra a tu gente. Tenemos en el sistema más de 100 canales, todos en HD, y ahí aparece la dirección donde está ubicado Mundo Más para que usted invite a sus familiares y a sus amigos a que se afilien a nuestro sistema. Esto es lo que nos gusta a través de Tradiciones de Mundo Más, hablar de todas esas tradiciones, esas historias. Los mayores son los que conocen las historias. Y don Tiberio, que lleva tantos años viviendo acá en el municipio de La Ceja desde que tenía 5 años, o sea que ya es un cejeño más, que como todos los habitantes de La Ceja, su mayoría tienen sus apodos. Él tiene 3 o 4, se me grabó el padrón, el tirudo y el eléctrico. Como buen paisa, usted también es muy creyente. Veo acá unas imágenes de la Virgen. Ahora me estaba contando que esa, bueno, me cuenta bien, esa es de la familia. Eso fue de doña Agripina, de su abuela. La Virgen que ahora ahí la va a aparecer en pantalla. A ver, en algún momento, en una dificultad que tuvo uno de mis tíos, le pidió mucho a la Santísima Virgen, que se llama la Virgen de Santa Rosa de Osos, que se me acaba de olvidar el nombre, y eso es imperdonable. Entonces le prometió que le colocaría una lucecita por siempre. Y ya cuando se acabó la casa, los tíos y ya todos murieron y quedé yo seguí con la devoción a la Santísima Virgen de Santa Rosa de Osos, la Madre de las Misericordias se llama. La Madre de las Misericordias. Y allá la entronizaban, o sea, es llevarla la primera vez a una casa y se hace una oración y viene un sacerdote, la entroniza y ya queda en esa casa por sécula seculorum. Entonces ya ellos murieron y yo quedé con la devoción de seguir con la Santísima Virgen. Bueno, sí, ahí vemos la imagen, ahí la pueden apreciar. Tiene usted varios cirios ahí también, que me imagino que se los prende a la Santísima Virgen. Vemos acá también, esta es la de Guadalupe, ¿o no? Sí, claro. La guadalupana. La guadalupana. La Virgencita guadalupana. Bueno, es usted muy devoto de la Virgen. Me estaba contando ahora también que esta Virgen es milagrosa, que en las horas de la noche usted la ha visto. Cuéntenos todas esas historias. A ver, lo que ocurre es que sucede algo que yo lo he notado. Como quedamos que siempre la íbamos a iluminar, siempre íbamos a tener una lucecita. Cuando no está la lucecita, la situación se pone difícil para mí. Y será realidad o será creencia, pero yo creo en eso y yo siempre la mantengo iluminadita. Y hasta el día de hoy nos ha ido muy bien, gracias a Dios.
Bueno, estamos a través de Tradiciones de Mundo Más. Recuerde que este programa usted lo puede ver, el estreno el día domingo a las 5 de la tarde, se repite el miércoles a las 7 de la noche y nuevamente el viernes a las 2 de la tarde con una inmensa sintonía que de nuevo le agradezco a todos los televidentes, a los habitantes del municipio de La Ceja, esas expresiones de cariño y de aprecio por nuestros programas, que siempre la comparto con todo este equipo de apoyo, con todos estos jóvenes que detrás de cámaras están haciendo su trabajo, con Cristian Salazar, que es el editor de los programas, con el gerente don Juan Ortega, con Laura Tavera, que es la directora del canal, y doña Gloria Restrepo, que es la gerente general. También el agradecimiento a todos los periodistas que hacen parte de esta gran familia de Mundo Más. No me ha dicho dónde está ubicado su taller. Nosotros estamos en carrera 18, número 2466. Y ahí le estoy peleando al señor del frente porque me dice que es la dirección que al frente de la NASA. Y yo, pero ¿cómo no voy a ser más importante yo que soy técnico y electricista que usted que es un arreglador de bicicleta? Claro. Y es que la diferencia se ve a grandes rasgos. ¿Y usted también sabía arreglar bicicletas o no? Nos tocaba, pregúntale a los compañeritos de ahora años míos que nos tocaba arreglarlas porque si llegábamos con ellas malas, tome su pelo. Sí. Porque unas eran alquiladas y otras eran de la casa, entonces le daban a uno su cuerito. Claro, pero es que ustedes acá como habitantes de La Ceja, este es de los municipios que más bicicletas tienen en el país. La Ceja del Tambo, uno de acá, todos que llegan a las floristerías, a sus trabajos en bicicleta, los muchachos a los colegios. Me imagino que usted estudió en el Gregorio Gutiérrez González con don Rubén y iban en bicicleta también, o cuando eso no alcanzaba para bicicleta todavía. De pronto era para los mayores. Don Tista era el único que tenía bicicleta en esa época acá, o fue de los primeros. No, lo que pasa es que usted sí nos coloca un poquitico más atrás porque nosotros somos más nuevos. O sea, nosotros no nos tocó Gregorio Gutiérrez González. Nos tocó ir a recibir clases allá, pero como pasantes entre colegios. Ajá. Pero nosotros empezamos en la escuela Justo Pastor Mejía, que éramos los pechiamarillos. Y los del colegio pechiblancos. Y ya nos trasladaron a San Cayetano, que empezaba la escuela. Nos han dicho fundadores de la escuela San Cayetano, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo se llama Y ahí estudió mi hijo, el que ya tiene 18 años y suya yo. ¿Y sus hijos no le ayudan acá en el taller? Todos tienen que ver con mi trabajo, pero cada uno tiene su punto aparte. Independiente. Como decimos nosotros, cada loro en su estaca. Bueno, para que pasemos ya a hablar con don Rubén y a contarnos historias de esa época de infancia y de juventud, cuéntenos entre los cachivaches que tiene acá, de qué se acuerda, qué hay acá para vender, para arreglar, y ya los muchachos pues hicieron imágenes y con eso se pinta la nota. Bueno, le cuento lo siguiente, tengo buena memoria, gracias a Dios. Aquí llegan muchos compañeros que reparan. Y la gente muy atrevida me dice que negrito, necesito tal cosa. Eso que usted está buscando, búsquelo allí en esa parte, que hay 2 o 3. Tal cosa, eso está allí. Tal cosa, vea, eso está allí en aquella parte. Estoy ubicado. Todavía, pues, esperemos que esto sí. Ese es otro apodo, negrito. No, es que ese sí me ofende mucho. A mí me dicen negro y yo soy capaz de... Ave María Purísima. Bueno, entonces, ¿qué más hay acá? No, aquí hay... Hay grabadoras de esas de cassette. De periodista tengo varias. De cassette ya no se utilizan porque la vida de grabación era muy corta. 1 hora o hora y 30 minutos máximo. Las de ahora ya son con capacidad de 180, 200 horas. O si le colocas una memoria, mucho más. Radios, televisores. Radios, televisores, neveras, equipos de sonido, plantas de sonido, lavadoras, secadoras. O sea, todo el ámbito de electro y gasodomésticos. También estudié lo del sistema del gas. Bueno, don Padrón, don Tiberio Ruiz, muchas gracias. Vamos. Te voy a demandar. Como yo veo que a usted le gusta la música colombiana, vamos a apreciar unos temas de música colombiana y luego nos vamos a sentar acá enseguida
en una de las cafeterías a tomar tinto y hablar con usted y con don Rubén González para que nos cuenten toda esa historia que don Rubén conoce muy bien de acá del municipio de La Ceja y que usted también ahí nos la van a contar a continuación. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos y pócima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Sabe cómo yo lenguaje de los pañuelos, agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco en la rosa de los vientos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Como el lucero que alumbra la madrugada, como la flor perfumada, como la luna en el pelo, bonita cual los rumores de mi bambuco sentido. Muy dulce al oído, que hablar de mis amores.
escapó a los rumores de mi bambuco sentido, cuando muy dulce al oído te hablan de mis amores. Blanca flor hecha de fuego, sensitiva, perfumada, ven a mi alma enamorada, dale vida con tus besos y con loco desvarío, embriágame con tu aliento, porque está loco sediento de tu amor, el pecho mío. Blanca flor hecha de fuego, sensitiva, perfumada, ven a mi alma enamorada, dale vida con tus besos y con loco desvarío, embriágame con tu aliento, porque está loco sediento de tu amor, el pecho mío. Bueno, luego de disfrutar con estos temas de música colombiana, estamos acá en la cafetería en el barrio San Cayetano, Quindao, donde estamos degustando un delicioso tinto y una aromática. Don Tiberio Ruiz, don Rubén González, que le doy el saludo de bienvenida a don Rubén González. Y qué bueno que empecemos a hablar de todas esas historias de acá de ustedes en el municipio de La Ceja. Empecemos con don Rubén. Bienvenido, don Rubén, a su programa Tradiciones de Mundo Más. Muchas gracias, Jair. Qué bueno de estar de nuevo contigo. Y sí, aquí recordando los tiempos con un viejo amigo de vieja data, llegado de Santa Rosa de Osos, muy vecino, travesuras, tenemos muchas para contar. Y yo recuerdo cuando él llegó aquí al municipio de La Ceja, él venía de Santa Rosa y él hablaba mucho de Gómez Plata, San José de la Montaña, y yo no sabía ni siquiera dónde eran los pueblos, pero él hablaba mucho y entonces cuando llegó aquí le decíamos la familia Ruiz, que era Gabrielita, Ángela, y venía con la abuela. Él chicaneaba mucho porque tenía la abuela Carmen era espectacular y vivía con el tío, pues los tíos hombres eran Luis, Facundo y Emilio, que eran sus tíos, y nosotros compartimos mucho toda la juventud, nos criamos al lado, cogimos fama de ser muy traviesos, y yo le recuerdo al negro, yo siempre le he dicho al negro Tiberio, que él me dice que no le gusta que le digan negro, sino morenito. Entonces siempre le digo al negro Tiberio, negro, yo acordaba de esas travesuras que hacíamos, porque los solares inclusive, no eran cercados, sino divididos por unos alambres. Y nosotros manteníamos de todo o nos silbábamos cuando íbamos a salir, eran cosas así. Yo recuerdo cuando él entramos a la escuela, nos tocó en la escuela Augusto Pastor y siempre éramos traviesitos en la escuela Augusto Pastor. Tenemos buenas anécdotas, yo creo, Tiberio, en la escuela Augusto Pastor, y espero que nos cuente qué pasó con Margarita, la que hacía el jardín, que una vez nos castigaron por culpa de él. Me castigó Mario, que era un profesor, porque estábamos jugando guerra. Cuéntenos, Tiberio, ¿qué pasó con esa cuestión de Margarita? ¿Qué pasó, don Tiberio, con Margarita? Pues que ella estaba explicando cómo está quedando el telón en el salón de actos arrollada en un taburete. Y nosotros, por estar peleando, nos apoyamos en el taburete, dimos la vuelta y la profesora salió rodando y le dieron... Bueno, y entonces hasta ahí. ¿Le dieron los qué? No, yo no me acuerdo, pero nos echaron. Y no, la cuestión de que ella se cayó, y porque el vicio que teníamos nosotros cuando vamos a la guerra, en cualquier palo damos la vuelta rápido. Y entonces eso era tremendo. Y en las escuelas, y el director era Mario, que era el que maneja la Cruz Roja. Y ya después de Augusto Pastor Mejía, a todas las personas que vivíamos en San Cayetano, como Tiberio vivía ahí en la 25, entre la 21 y la 20, y yo vivía también ahí al lado de él.
a todos los de San Cayetano nos pasa en el 68, 67, 68, todos los que estamos en Justo Pastor Mejía, pero vivíamos en San Cayetano, estaban abriendo la escuela de San Cayetano y nos pasaron para acá, para San Cayetano. Y bueno, ahí pero entonces ustedes en esa época de muchachos perniciosos que así era que nos decían los papás, ¿usted era más pernicioso que don Rubén o no? No, yo prácticamente era un santo. Lo que pasa es que ellos eran muy descarados conmigo, porque a mí me daban 25 centavos, un banano y una naranja. Y para poderme ir por palenque con ellos, les tenía que dar o el banano de naranja o darles plata, porque no le contaban a la tía, a mí me pegaban una pela. Entonces los perniciosos eran ellos. Claro. Claro, yo era un santo siempre. Pero venga, a ustedes dos les tocó la época de las caucheras. Me imagino que se mantenían armados de su cauchera en esa época de niñez. Hay una anécdota que es de los más maravillosos. Este muchachito tenía el vicio que tenía muy buena puntería y cogía y disparaba la cauchera y nadie le metió una piedra por el trasero a un pajarito. Cuando lo desbaratamos para comer, no, porque nosotros no los comíamos. Y tenía la piedra y el Rubén lo cogió de por detrás y tras. Eso es una barbaridad. Bueno, mucho cuidado, los niños no vayan a hacer eso, pero a nosotros nos tocó esa época donde la casa y las caucheras eran los juguetes que teníamos nosotros, ¿cierto? La cauchera, el yoyo, el trompo y eso. Y las caucheras eran hasta de 8 cuerdas, ¿se acuerdan? Sí, y eran muy duras para estirar. A veces las de 2 cuerdas eran más fácil. Pues nosotros buscábamos piedras, ojalá que fueran medio redonditas. Eso venía de tradición de los abuelos, porque mi abuelo sí, y el que más chicaneaba era el que tuviera la cauchera con cacha de cacho. Porque el resto era buscábamos palos de guayabo en ese tiempo. Una horqueta de guayabo, porque los guayabos eran en todas las mangas lo que llamábamos la guayaba de monte. Nosotros íbamos y mochábamos un palo para buscar una horqueta, para hacer la cauchera. Entonces la hacíamos de 2, 4, 6 y 8 cuerdas. Y el que más y nosotros decíamos, vamos a pajarear, todo el mundo con una jícara pequeña, la cargábamos de piedra y nos íbamos a pajarear y a traer pinches, tórtolas y eso todo. Eso sí, nosotros, cosa que se cazaba, cosa que nos comíamos. Porque ya fuera de eso a veces nos íbamos a combinar las dos cosas, que era pescar y pajarear o ir a tirar charco. Que yo creo que el negrito Tiberio sabe que pasó una vez que nos fuimos para la piscina de los hermanos en un charco allá, que me sacó la rabia porque me tiró la ropa al charco. Ajá. Me tiró la ropa al charco. Yo he sido muy buena gente y entonces resultamos peleando y este hombre se emberracó y cogió un palo con el que se estregaba la piscina y salió detrás de mí, me persiguió del seminario hasta mi casa. Me tuve que entrar a la casa porque me iba a dar con ese palo. Siendo amigos, hombre. Pero lo que pasa es que don Rubén era mayor que usted, ¿o porque Él es mayor que yo 5 días. Y se cree de la misma edad, pero entonces, ¿por qué le tenía usted miedo a él y por qué? No, por nada, es que yo lo único que hice fue tirarle la ropa al agua nomás. No es más nada. Y éramos, sí, nosotros 2 o 3 veces en la semana nos íbamos a tirar charco. Nosotros tiramos charco, lo que era el chiflón, la piscina. Nos gustaba meternos a la piscina de hermanos, el charco y la muerte. O nos íbamos para la Quica, o que siempre íbamos por allá. ¿Qué es la Quica? La Quica era un charco que está ahora ahí cerquita lo que es el hipódromo. Es el hipódromo. Y nosotros nos íbamos allá. Y había mucha gente que era muy maldadosa y nos metía alambre y de todo. Y nosotros íbamos y hacíamos los charcos allá. Y de todas maneras íbamos a hacer. Y detrás de Prosocial también íbamos y hacíamos charcos. Nosotros hacíamos charcos. Eso era tremendo. Y no faltaba pues las travesuras de nosotros. O para jugar bolas, trompos, para jugar chucha, para jugar pelota envenenada. Pelota envenenada. Y a veces él se iba a veces a pasear. Lo bueno de él era que a veces las tías eran muy enguantosas y hacían de todo. Hacían tirudos, la tía Ángela hacía tirudos que inclusive se le acababan. Ella le ponía una casita ahí para que los moscos no la comieran. Y eso, oye, Tiberio, usted vendió ya todos los tirudos. Habían 2 o 3 tiros. Ella sacaba por ahí 14 o 15 tiros. Y por la tarde, ¿no? ¿A dónde está la plata de los otros tiros? Y mentira, que es que nos los robábamos. Nos robábamos los tiros a la tía Ángela. Y éramos las Ruices, porque inclusive la hermana mía, Gabrielita, era la madrina de la hermana mía, de la niña de la casa, de Carmen, es la madrina. Y también era madrina de Elida Flor, otra que fue vecina de las Ruices. Nosotros
éramos especial. Y en diciembre, pues ni modo de hablar en diciembre. Le traía muchas cositas. Esos tíos le traían cositas. El niño Jesús. Bueno, esas son las historias que a través de Tradiciones de Mundo Más nosotros queremos compartir cada 8 días a través de este espacio. Los mayores son los que conocen la historia y por eso es tan lindo este programa, por eso se ve en familia, porque acá estamos recordando esas épocas anteriores. Todos los de nuestra edad recuerdan esos bañaderos que habían en los pueblos. Acá pues cuenta la historia que por el lado del hipódromo, en todas esas quebradas habían bañaderos y también en otras zonas. Lo de las caucheras que ahora me va a contar don Tiberio, cuando cogieron una cauchera al revés, qué fue lo que pasó con eso. Pero yo quiero que me cuenten ustedes dos si eran tan perniciosos, porque ya por acá me han relatado historias de que arriba del cementerio había una cascada, un bañadero, y ahí iban todas esas muchachas de Palenque y los muchachos de la época se iban a gatear, así se llamaba eso, sí, ¿cierto? gatear, eso era verdad. Cuente usted, don Tiberio, a ver, usted como padrona. Entonces nosotros sabíamos que iban a ir y nos subimos a un árbol que estaba cerca al charco. Ahí sí, y quedamos en primera fila para verlas. Y esas mujeres se quitaban la ropa. Y una no se quitó los panties, que eran unos panties grandes, de esos matapasiones que llaman hoy. Y nosotros allá felices, más contentos. Y entonces ellas cogieron a esa amiga, la tiraron al piso, le quitaron los calzones y los tiraron y cayó en el árbol donde nosotros estábamos. Pues la pillaron. Y se arrimaron estas viejas a coger esa vaina y nos pillan ahí. Ahí nos dijeron hasta que nos íbamos a morir. Nos hicieron bajar de ahí. Y al fin nos hicieron la cuenta y como 35 centavos y nos atendían a los tres, que era el hermano de él y mi persona. ¿Y cuántos años tenían ustedes? No, estábamos muy sardinos, era entre los 13, 14 años, nosotros éramos... Porque a veces nos mandaban el disimulo era que ir a traer leña a doña Ofelia o a mucha gente le traíamos leña, pero era disimular. Y más que todos esos programas lo hacían los miércoles, porque las muchachas de allá de la zona de tolerancia salían libres los miércoles, entonces ellas salían a bañarse allá. Entonces nosotros ya sabíamos que los miércoles, pero nosotros madrugamos, como dijo el negro Tiberio, nosotros madrugamos a esconderse en la primera fila. Yo no sabían que algunas llegaban. Hay veces que no llegaban, pero ahí llegaban. Y eso era espectacular, como decíamos nosotros, la travesura. Porque es que fuera de eso, también nos íbamos y nos lisamos en los morros, nos metíamos a los socavones, porque allá en ese morro había socavones, que no sé qué habrá ya. Y nosotros gozábamos con cualquier cosa y más que todo disimulamos a traer leña. Nosotros traíamos leña que le damos a la gente, que la mayoría de gente cocinaba con leña o carbón. Entonces nosotros hacíamos esos mandados y traíamos leñita y nos daban arepas de mote, o nos daban cualquier mazamorra. Mazamorra, o la traída de la leña. Bueno, pero entonces cuénteme lo de la cauchera al revés. ¿Quién fue el que se hizo un tiro? Un compañero de nosotros, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero de apellido Barragán U. Andrade, cogió la cauchera al revés, con la horqueta en esta mano y la pelota de barro aquí, y apuntó y pan, disparó y se levantó esto aquí. Entonces él quedó chorreando sangre y se vino corriendo para la casa, llegó a la casa, contó la cosa, fueron a la casa de Rubén, de los muchachos Valencia y mi persona, y a todos nos dieron una pela. Claro, me imagino. Claro, porque y nosotros dije, tranquilo que algún día. Y un día estamos nosotros en esta esquina y él en la otra esquina, el que se había pegado esa cosa. Cogimos con una bola de barro a una cuadra de distancia y le disparamos y tran, hijo de madre, y lo volvimos a romper la cabeza y ahí sí nos escondimos, nos volamos. Bueno, pero entonces estamos hablando de esa época, más o menos eso era que los años 60, 70 más o menos. Principios de los 70, que era, y como ellos tíos habían construido una casa, hay que decir una cosa, en ese tiempo empezaron las construcciones de terraza aquí, en el municipio de La Ceja, entre la época del 69 y el 70, inclusive los tíos de ellos construyeron una casa muy fina, nosotros nos parecía muy fina, y siempre había una terraza. La terraza nunca la construyeron porque la casa era grandísima y el solar era grande. Ahí en esa terraza tenemos una anécdota cuando él empezó a trabajar, porque él se salió de estudiar y empezó a trabajar, y los suelditos los sábados, a veces íbamos, él trabajó en el Acerrío, trabajó en el Banco Ganadero,
en el pasaje Banco Ganadero, en Horizontes. Él trabajaba, era muy enguantoro, pero entonces la platica nos la gastábamos, él y yo nos la gastábamos. Yo recuerdo una vez que fuimos muy traviesos y compramos una canasta de huevos, 30 huevos, y fuimos y lo hicimos en la terraza. Él y yo nos comimos 30 huevos revueltos. 30 huevos Con revueltos. aguardiente, le echábamos aguardiente, hacíamos un ponche, las tías nos prestaban la licuadora. Y eso lo licuábamos y nos poníamos a leer revistas. Y hay un primo de nosotros, cuando ya el primo estaba bien prendido, campesino pues, y llegó acá y me decía, ay primo, yo estoy muy desesperado, tráigame aunque sea una vaca. Bueno, estamos acá en Tradiciones de Mundo Más escuchando estas historias. ¿Usted cuándo va a participar en nuestro programa? Escríbanos a la página de Mundo Más y hacemos un programa. Nosotros vamos y lo visitamos en su barrio, en su casa, en su vereda y hacemos televisión, que estos documentales quedan ahí, ese recuerdo bonito para todas nuestras familias. Bueno, a ustedes les tocó esa época, o por lo menos a mí sí me tocó, cuando en estas épocas de verano el estiércol del caballo, o sea, el cagajón, uno agarrarse con las otras pandillas a punta de cagajón, eso seco, eso daba duro. ¿Sí le tocó o no le tocó? Nos ¿Usted tocó, no? y aparte de eso, ¿cómo es que se dice? Lo complementábamos con las pelotas esas de liguerillo. Ah. Eso da duro. Duro, claro, y eso ese chuza. era el problema, que nosotros cogíamos las cosas de cagajón y tirábamos, y usted sabe que eso pegaba, pero de pronto pero uno cogía, como dice el Tiberio, cogíamos las pepas de higuerillo, que eso crecía en toda parte, el higuerillo era una plaga, pero eran unas pepas así peludas y eso la tiramos, esa sí pegaba muy duro. Oiga, le hacía el morado a uno. Uy, eso chuzaba y de todo. Y a veces cuando estaba muy seca, pues es que seca no pesaba mucho, pero nosotros siempre cogíamos las verdes para dar bien duro. Y es que nosotros éramos muy tremendos. Y Pero luego, a ustedes les tocó la época de las pelas, pues que el papá, eso no era con el psicólogo, sino con la correa, o con la soga. el psicólogo era una chancla. Una El chancla. psicólogo y el churriago, que era Martín Moreno. Ajá. Nosotros nos tocó la época del psicólogo que se llamaba Martín Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Lo bueno. Y a él le pegaban muy duro, porque es que a veces los vecinos nos hacían pegar. Había una vecina que ella, doña Gabriela, le decía a mi mamá, no deje juntar a Rubén con ese negro que es muy grosero. Él es muy grosero, porque este era muy palabroso, entonces decía palabras inéditas. Boquisucio, Sí, le decía pues. boquisucio. Entonces, doña Gabriela, ya estaba, y mi mamá me pegaba porque yo estaba con el negro. Y nosotros éramos amiguísimos, entonces no nos reparaba nadie. Eso era lo que les iba yo a preguntar. Como ustedes dos eran tan perniciosos, tan malcriados, había muchachos de acá del pueblo que no los dejaban juntar con ustedes. Me imagino que ya no con ellos, Así, con no, ese Rubén y con ese Tiberio, ¿qué tal? ¿Cierto? No, y con unos vecinos que tenían un nombre muy maluco, pero eran los Valencias y no nos dejaban juntar. Pero nosotros nos juntábamos todos y no había quien nos separara. no, y eso cuando los viernes de fines de semana salíamos a la calle, y usted sabe que las calles eran de nosotros. En ese tiempo la calle era de nosotros, jugábamos balón, jugábamos, cualquier cosa jugábamos en la calle. Las bolas, nosotros hacíamos unas desplanadas limpiábamos, barríamos, para poder hacer el arquito, el hoyo, para hacer que nos quedara bien planito para poder jugar bolas. El negro tenía muy buena puntería. Yo, si no, a mí me ganaban, no, yo compraba bolas y me las ganaba porque me pelaban muy fácil. Él tenía muy buena puntería. Cuando de pronto... Pues cuarta. Pico y cuarta y al redondo. Cuando de pronto salíamos a vacaciones, a mí me daban 7 pesos, eso era un platal. Entonces nos íbamos Rubén y yo para Medellín, donde las otras tías mías, tías segundas, ya nos quedábamos toda una semana. Entonces, para no gastar en pasaje desde Manrique, desde la 44 con la 71, bajábamos hasta el Hasta centro los huesos. a ver películas y estar para todo el día y por la tarde a dormir donde la tía. Y ahí entonces la tía veía que no teníamos plata y nos daba 2 pesos a cada uno, 2 pesos a él y 2 pesos a mí. Y con eso pasábamos todo el día, eso era mucha plata. Yo tengo una anécdota que nos fuimos una vez que a perdernos a Medellín. Este negro y yo éramos muy traviesos, eso es la época para el 70. Nos fuimos que a perdernos, vamos a ver si nos perdemos de Medellín. Y fuimos del padrino. Tenía un nombre tremendo el padrino de este. Y yo no lo olvido porque nos dio plata.
como él dice, nos daba plata y darnos a uno 5 pesos en ese tiempo. Eso era Darnos mucha plata, plata. nosotros Estamos veníamos- hablando que eran centavos en esa época. No, y ese padrino de este era como muy acomodadito y nos mandó con 5 pesos a cada uno. ¿Cómo se Peregrino llamaba? Ruiz Balbín. Peregrino Ruiz Balbín. Era un nombre muy llamativo. él fue Y un- vivían en Castilla. Y nosotros nos veníamos de Castilla, a veces a pie. Y es que a perdernos, a ver si nos perdimos. Nunca nos perdimos y nosotros llegábamos por la tarde aquí. No nos preguntábamos ni siquiera dónde estaba. Yo conocía Medellín desde el 67. Porque a veces cuando esos los buses cobraban era un peso o algo así, el pasaje a Medellín valía era pesos. Era pesos. Pero O sea, con él. ¿cuál de los dos le decía a la mamá que eso era uno de los dichos de nuestras mamás? Este sí es la mierda que no tapó el gato. A todos dos les decían, no, Y a todos don dos. Tiberio. Mi mamá decía mucho eso. Es que el Tiberio es muy... No, esa es la mierda que el gato no tapó. El hermano de él se llama Manuel y mi nombre también es Manuel. Entonces decía doña Carmen Emilia con unas piedras, estos Manueles me van a llevar a la tumba. Y era Manuel, el hermano de él y mi persona, que éramos muy traviesos. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos era más velón? ¿Se iba usted para la casa de don Rubén o don Rubén para la casa suya a velar, a esperar cuando servían la comida? Tiene cara de ser velón, ¿cierto? Yo no, pero es que fue la mamá de él. La mamá de él trabajó mucho tiempo porque ella consiguió esta casita a punta de trabajo. Ella trabajó mucho tiempo en la hacienda. Y ella sabía que a Rubén González le gustaban mucho las pastas. Y cuando ella se venía de la hacienda, me decía Tiberio, Rubén, ¿qué vas con de mi mamá? Doña Agripina era muy alcahuete conmigo porque ella traía pastas. Y eran pastas de estilo italiano, pues. Y eso lo traía uno, y a mí no faltaba que doña Agripina era muy lambona conmigo. Entonces yo comía mucho porque a mí me gustaba mucho la pasta. El negro no volteaba mucho a ver las pastas. Y nosotros pasamos porque Gabrielita hacía una mazamorra espectacular. La tía de él era espectacular. Y la abuela de él le gustaba mucho la mazamorra. Yo tengo la anécdota de Carmelita que ella cumplía los años el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, pero se hacían... Ahí fue donde aprendí yo medio a bailar, porque ellos tenían una vitrola. Y recuerdo un disco que era... En ese tiempo lo oíamos y yo ahora me acuerdo que le decía yo al Tiberio, usted no tiene ese... que para el año 2000 la ciencia del amor será renovada con palancas y motor. Ese es y ahora me acordaba de ese disco porque lo ponían en el baile de Carmelita. Y Carmelita tenía un dicho porque uno a veces le daban un huevo y entonces uno no le echaba sal y ay no, el que come huevo sin sal come Mierda sin pensar. Y ay Carmelita, porque no me diga eso, que no la comía eso así. Bueno, entonces, ¿a qué horas les quedaba tiempo a ustedes para hacer los mandados en la casa? Porque me imagino que una época que les tocaba hacer los mandados. Ustedes son de esa época donde se cocinaba era con leña, las mamás todavía no tenían la cultura de trabajar de hacer con electricidad nada. Y aparte de eso, pues que era muy costoso. Entonces, a casi todos los de nuestra generación nos tocó cargar leña. ¿De dónde la traían? Y cuéntenos a ver cómo era esas peleas trayendo la leña, porque me imagino que era más lo que jugaban que lo que A ver, hay traían. un detalle ahí que es lo más de chévere, que lo recuerdo yo hasta con mucho gusto, que estas viejitas siempre estaban pendientes de nosotros para todo. Y como nosotros fuimos buenos estudiantes, entonces nosotros no maciamos. Nosotros no llegamos a hacer tareas. Entonces era nosotros era los que nos mandaban para el monte. Pero como el papá del que le decíamos colgandeja, nos llevábamos... Colgandeja. Nos llevábamos la escopetica o nos llevábamos la cauchera, nos llevaban para pescar. Entonces nos íbamos por leña y veníamos con pescado, con pájaros. Entonces para nosotros era una delicia. Y nosotros no más íbamos. Al otro día le preguntaban a uno la lección y uno se la sabía porque había puesto ¿Y atención. qué pescaban? De ese corroncho, capitán. Corroncho. Y sardina. Y sardina. Y sardina. Capitán, sardina y de todo. Y mi padre era hincha número 1 de pesca, porque como él se crió al borde del río Cauca, a él le gustaba mucho pescar y cazar. ¿Y por qué le decían colgandeja? Bueno, él cuando empezaron la carretera de Río Negro, él se pensionó en la carretera de Río Negro de allá. Mi padre era cadenero primero, que es el ayudante del topógrafo. Entonces mi papá tenía, le decían
Carlos el colgandejo, le decían colgandejo. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando salía con el carriel. Él salía con un carriel, una escopeta, una jíquera y el radio transistor. ¿Se acuerdan que los radios transistores se cargaban con...? Entonces eso, sí es mucho colgandejo, entonces así no dejaron. Porque colgaba radio, jíquera, el carriel y la escopeta. Porque él no abandonaba una escopeta, no, era un rifle de aire. Para él distraerse por ahí, él era. Y lo bueno en el trabajo de mi papá es que mi papá era buen ranchero. Él era buen ranchero y entonces, no, que cocine Carlos, que nosotros hacemos el resto. Mi papá era el que cocinaba y entonces a veces me llevaba y a veces traía guayabas, traía mucha guayaba y zabaleta. A él le gustaba mucho porque en la Pereira había mucha zabaleta. Ahí se pescaba zabaleta, pues hasta los años 70 y pico se pescó zabaleta. Claro que eso se fue contaminando mucho y ya la Pereira no tiene ni sardinas siquiera. Perdón, Este es su programa Tradiciones de Mundo Más, el programa que usted puede ver el día domingo a las 5 de la tarde, se repite miércoles a las 7 de la noche y nuevamente el viernes a las 2 de la tarde. De nuevo quiero agradecerle a toda la familia de Mundo Más por permitirme estar haciendo parte de esta programación, algo que me gusta mucho a mí, la televisión comunitaria. Llevo más de 30 años haciendo televisión comunitaria por todas estas poblaciones del oriente de nuestro departamento, por todo nuestro país. Quiero agradecerle a don Tiberio Ruiz y a don Rubén González la participación en nuestro programa. Yo sé que ha sido del agrado de cada uno de nuestros televidentes, porque estas historias a todos nos pasó, a los abuelitos, a los papás y los jóvenes ahora que están viendo todo esto, pues les agrada todo este tipo de historias. Nos tocó la época del Santo Rosario, que a las 5 o 6 se reunía la familia a rezar el rosario, y hay del que no estuviera ahí puntual para eso. Ya para terminar, quiero agradecerle a don Rubén y que nos cuente ese programa tan especial que usted tiene a través de una de las emisoras de acá de La Ceja del Tambo, qué días es y qué temática es la que tiene dentro del programa, y que me vuelva a dar usted, don Tiberio, la dirección donde está su taller de repuestos y de cachivaches eléctricos. Ay, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Sí, el programa mío se llama El Jueves del Recuerdo, son los jueves de 1 a 2 y media. Este programa siempre trata de los recuerdos, como se dice. Recordar es vivir o resetearse, como decíamos. Llevo 15 años también haciendo este programa en la emisora Celeste Estéreo. Esperando que todo el mundo, como les digo yo, gracias por dejar de entrar a los hogares. Es un programa que ha tenido buen rating, como se dice, y siempre los programas es recordar el pasado y de todo. Fuera de eso, pues he aportado mucho en la parte histórica del municipio de La Ceja. En este momento estamos con la cuestión de Gregorio Gutiérrez, el bicentenario de Gregorio Gutiérrez González. Tengo una exposición de un folleto que se editó en el centenario para que todo el mundo vaya y lo visite en la Biblioteca Municipal Gregorio Gutiérrez González para que se dé cuenta cuál fue el centenario de Gregorio Gutiérrez, el gran poeta del municipio de La Ceja. Hay unos actos especiales que van a hacer con motivo de... Estamos organizando por parte del Centro de Historia, pues, o aquí no hay Centro de Historia, pero sí uno que nos gusta la historia. Estamos convocando a la gente para que no olvidemos, y con la Secretaría de Cultura, ya también con la administración, pero la red de centros de historia, que es la academia, ya ellos sí tienen una programación y estamos pidiendo, porque dos participantes, que es Germán Giraldo Vélez y mi persona, pertenecemos a la red de centros de historia, o a la Academia de Historia, y nos han tenido en cuenta, entonces nos están organizando lo que es este evento con lo que es Argelia, Sonsón y La Ceja. Porque La Ceja nació Gregorio Gutiérrez, se vivió mucho tiempo en Sonsón, y Argelia, en Mulatos, que era la finca de él, Argelia lo toma como el fundador de Argelia. Argelia de María. Don Tiberio, encantado de tenerlo acá a través de Tradiciones de Mundo Más. Volvamos a dar la dirección donde tiene usted su taller. Bueno, muchas gracias por acordarse en que aún asistimos. Bueno, le cuento que carrera 18-24-66, reparamos de todo, matrimonio no, de resto de todo. Bueno, muchísimas gracias.
de nuevo a toda esta familia de Mundo Más y recuerde que cada 8 días estamos con historias diferentes, con música y todo lo que ustedes quieran que presentemos a través de este espacio. Ahí estaremos siempre atentos con todo este equipo de apoyo.